Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es tu hermano Pastor Walter Agosto. Estamos hoy cerrando el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Las dos porciones que comprenden este video es la porción que en el hebreo comienza con la frase vaya aquel y reunión. La otra versión, que es el cierre del libro de Éxodo, es Pecudei, llamado cuentas, cuando Moisés hace un inventario de todos los donativos y cómo fueron utilizados para cada uno de las prendas de el oro, de las cortinas y todo lo que se utilizó para la construcción del santuario del tabernáculo. El enfoque principal de Bayaquel es el Shabbat, que el Señor le dice a Moisés, manden a detener toda obra del tabernáculo porque es día de reposo. El enfoque de Pecudei es la inauguración de ese tabernáculo. Habiendo dicho esto, cuando nosotros unimos estas dos porciones y leemos todo el cierre de la Parasha, Vayakhel, Pekudei, el cierre del libro de Éxodo, Dios pone delante de nosotros un mensaje que va a cambiar nuestra forma de ver el Shabbat. La lectura comienza desde la Parashá Vayakhel hasta el cierre en Pekudei, Éxodo capítulo 35 hasta Éxodo capítulo 40. Nosotros vamos a ver unos temas bien interesantes en estas dos porciones o en el cierre de todo este libro del Éxodo. Temas principales: santidad del día de reposo, las ofrendas que salen del corazón, las ofrendas voluntarias, la construcción del tabernáculo, la confección de la vestidura de los sacerdotes, el inventario de todo el santuario, la finalización del tabernáculo y ver que cada pieza está en su lugar, cada mueble está en su lugar, que todo esté bien. Y luego la gran inauguración de parte de Dios de el tabernáculo, donde Dios hace que su gloria, su presencia descienda y llene el santuario. De hecho, de ahí viene la palabra Shekinah. ¿Has oído la palabra Shekinah? Shekinah no aparece en la Biblia, en el texto hebreo. Usted sabe que la Biblia se escribió en hebreo, en el Antiguo Testamento. Hay partes que son en arameo, pero básicamente se escribió en hebreo para el primer siglo, para el tiempo de Cristo. Entonces, hay unas palabras técnicas, unas palabras que pertenecen al mundo religioso de los líderes del primer siglo y ellos presentan esta palabra hebrea Shekinah. El Shekinah lo que significa es la presencia visible y tangible de Dios habitando. En este caso, la presencia visible y tangible de Dios habitando en el tabernáculo. Ahora, esto es sumamente interesante cuando comenzamos nosotros a hacer la conexión entre Vayakhel y Pekudei, Shabbat y la inauguración del tabernáculo, Shabbat y el momento en que la presencia de Dios llena el tabernáculo. Y le voy a explicar de qué se trata. En la porción de los profetas, la Haftarah, primera de Reyes, capítulo 7, del 40 al 50, vemos lo mismo, la finalización y la inauguración del templo construido por Salomón. Y vemos lo mismo, se construye el Salomón, así como Moisés, se construye el templo por Salomón, así como Moisés construye el tabernáculo y ocurre lo mismo, desciende la gloria de Dios, desciende la presencia del Señor. En las lecturas del Nuevo Testamento, vemos Hebreo capítulo 8 a 9, donde en el capítulo 8, verso 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Y qué es lo que significa esto? Jóvenes, en muchas de las cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, están señalando a Yeshua.
o están señalando a verdades eternas. Así que Dios utiliza el tabernáculo, Dios utiliza el templo, Dios utiliza los muebles sagrados del tabernáculo como el altar de incienso, como el arca. Estos muebles Dios los usa para un propósito pedagógico. A partir de lo que significan estos muebles, Él nos enseña verdades eternas. Por ejemplo, el altar de incienso representa el olor y el aroma de nuestras oraciones. El arca del pacto, donde están los dos querubines, representa el trono de Dios aquí en la tierra. Y así sucesivamente, cada uno de los muebles del tabernáculo tenían un propósito y había un significado. Ese significado y esa simbología es lo que nos permite a nosotros penetrar la sabiduría de Dios y nosotros descubrir verdades eternas. Ahora, regresando a la relación que hay entre el día de reposo, tema principal en Bayaquel, y la inauguración del tabernáculo o el tabernáculo siendo lleno de la presencia del Señor, que aparece en este cierre del libro de Éxodo. Escuche esto bien. Cuando abrimos las escrituras, encontramos en el libro de Génesis que la presencia de Dios y el hombre, Adán, están en el mismo sitio. Dios caminaba con Adán. El pecado fue lo que trajo la fractura, el distanciamiento de la presencia de Dios y el hombre. ¿Cómo el hombre puede vivir sin la presencia de Dios? Aquí hay algo que tenemos que nosotros descubrir o despertar y darnos cuenta. Porque si tú no sabes lo que es la presencia del Señor, tú no lo vas a echar de menos. Sin embargo, el descubrir por qué el hombre se siente vacío, por qué el hombre en su conciencia descubre que hay una conversación interna diciendo, tú no estás completo. Así como la construcción del tabernáculo no estaba completa hasta que se inaugurara con la presencia del Señor. Tú y yo como seres humanos podemos construir familia y oye, qué satisfacción y cómo nos llena a nosotros el amor, el gozo de tener una familia, un matrimonio, criar hijos. Oye, eso te llena. Pero llega un momento donde te das cuenta que ni aun tu familia te llena por completo. Es algo fuerte, es algo que literalmente tú dices, yo doy mi vida por mis hijos, yo doy mi vida por mi familia. Pues si te pones a pensar, hay un espacio reservado para Dios y por Dios. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta en el momento. Pero viene un momento en nuestra vida donde nos damos cuenta que no importa que hayamos terminado nuestra profesión, alcanzado grandes logros en esta vida, hay un espacio reservado por Dios y para Dios. Que lo que significa es que nada va a poder llenar eso. Y ese vacío es lo que comienza a trabajar en nuestra mente. De hecho, grandes artistas que alcanzan mucho dinero, que alcanzan fama, que alcanzan sueños, alcanzan cosas que mucha gente quisiera alcanzar. Pero cuando llegan ahí, se dan cuenta de ese vacío. Muchos lo entienden, muchos no lo entienden. Y entonces tratamos de llenar ese vacío con más fama o con placeres o con más dinero o con alcohol, con droga, lo que sea. Usted no se imagina las cosas que el ser humano hace para tener lo que se llama
saciedad, satisfacción. Y no nos damos cuenta que hay un espacio reservado en nuestra vida, reservado por Dios para Dios. Que Él dice, ¿sabe qué? No importa lo que tú alcances o hagas en esta vida, el vacío te va a recordar que te falta algo. Que te falta algo y hasta que no descubras qué es lo que te falta, tú no vas a estar completo. Y esto fue lo que Dios quería que el pueblo de Israel y por ende la raza humana entendiera en el cierre de este libro de Éxodo. Salieron de Egipto. Ya no son esclavos. Ahora son libres. Pero le faltaba algo. Construyeron cada pieza, cada mueble, las ropas de los sacerdotes. Conforme Dios le reveló a Moisés el diseño de todas las cosas. Pero llegó un momento que cuando tenían ya todo preparado y faltaba uno que otro detalle, el Señor dijo, paren, deténganse, reúnanse, el día de reposo. El día de reposo, el día de tener toda actividad humana y descansar en la presencia del Señor. Nosotros descubrimos en la Escritura, en los 10 mandamientos, el mandamiento número 4 habla acerca de interrumpir todas nuestras labores y por 24 horas dedicarnos solamente a la presencia del Señor. Ese tiempo de dedicarnos a la presencia del Señor nos recuerda lo que Adán y Eva perdieron cuando pecaron. Ahora ponte a pensar, cada 7 días el Señor nos pone a pensar y a recordar. Quiero que pienses y quiero que te acuerdes qué fue lo que el hombre perdió cuando se alejó de mí. Qué fue lo que el hombre perdió cuando se envolvió en sus placeres. Cuando se envolvió en sus cosas. 6 días trabajando. Pero mucho cuidado, no te envuelvas porque vas a cometer el mismo error de Adán. Esas 24 horas, ese día de Shabbat. Viernes al caer el sol, sábado al caer el sol. 24 horas de recordar de que un día nos alejamos de la presencia del Señor. 24 horas de recordar que un día la raza humana se distanció de Dios, fracturó su relación con Dios. Ahora Dios le dice al hombre, te invito a un espacio de reflexión, a un espacio de recordar qué fue lo que perdiste o de descubrir en qué consiste el vacío. Tengo 2 libros que voy a recomendarles a ustedes. Si a ustedes les gusta leer, este libro, sumamente interesante, muy bueno, habla acerca del concepto del templo. No tanto el templo como edificio, el concepto del templo como santuario, lugar sagrado. ¿Ok? También este libro, muy interesante, de Antiguo Medio Oriente. Este libro fue el primer libro que yo comencé a estudiar cuando se me ocurrió pensar que el Antiguo Testamento no estaba muy fácil y necesito como que entender la cultura del Antiguo Testamento. Y algo muy interesante que descubrí, de hecho, si usted compra este libro, en la página 118, mira lo que dice ahí en amarillo, ¿ok? Dice Sacred Space, lugar sagrado. Ahora, miren la conexión y la relación que hay en estas 2 porciones que cierran el libro de Éxodo. Fíjate que el libro de Éxodo no cierra recordando cuando el mar rojo se abrió, y eso es grande. No cierra recordando que fueron libres de la opresión de Egipto. No cierra recordando las 10 plagas, que fue algo impresionante.
cierra recordando lo que el hombre perdió en el huerto de Edén. Y cada Shabbat, que lo que Dios quiere que tú hagas, que recuerdes y que descubras. Recuerdes y que descubras. Recuerdes lo que perdimos en el huerto del Edén. Intimidad. Estar en la presencia del Señor. Y que descubras cómo tú retomar lo que se perdió. Y cada 7 días el Señor te dice, te voy a dejar trabajando 6 días, pero no te voy a dejar trabajando toda tu vida. Al venir al espacio sagrado, ahora comenzamos nosotros a exponernos a la luz y a la presencia del Señor. Y a través de la escritura, y hoy día, gracias a Dios, a la tecnología, videos como este, tú aceptas la invitación y Dios comienza a hablarte. Te invito a la reflexión, te invito a descubrir, te invito a que despiertes y entiendas una vez por todas, hasta que tú no descubras el mensaje del vacío, hasta que tú no descubras por qué Dios no permite que todo el dinero y todos tus logros y todas tus alegrías llenen un espacio que ha sido separado por Dios y para Dios. Él no va a compartir su espacio y su tiempo y su gloria con nadie. Estas dos porciones, que cierran el libro de Éxodo, nos hablan acerca de 2 dimensiones de santidad. El primero, en Vayaquel, vemos que está la dimensión de santidad llamado tiempo. Y en la porción PQD y el cierre está la dimensión de santidad llamado lugar. Así que Dios viene y nos dice, quiero que reconozcas la santidad del tiempo y la santidad del lugar. La santidad del tiempo, el 4º mandamiento. La santidad del tiempo, viernes cae el sol, sábado cae el sol. Las 24 horas del día de reposo. Ahora, por el otro lado, el Señor viene y dice, quiero que reconozca la santidad del lugar. El tabernáculo. Ese lugar que se separó para que la presencia del Señor descendiera. Así que tenemos aquí tiempo sagrado. Tenemos aquí lugar sagrado. ¿Cómo eso aplica hoy en día? Tiempo sagrado es el Shabbat. Sagrado significa separado para un propósito único que va por encima de cualquier otra cosa que tú haces durante la semana. Es un propósito creado por Dios, revelado por Dios, para que el hombre pueda entenderlo. Es el espacio donde Dios dice, quiero que detengas todo lo que ocupe tu mente, quiero que detengas toda actividad y quiero que simplemente te abras a mí. Y encauces tus energías en buscar mi presencia, en buscar mi palabra. Y traer tu familia a experimentar la relación, la comunión y la intimidad que se perdió en el huerto del Edén. Y en esta parashá, tanto Vayaquel, Pekudei, en el cierre del libro de Éxodo solamente encontramos, según la tradición judía, un solo mandamiento. Y el mandamiento de no encenderás el fuego. ¿Por qué Dios da este mandamiento? Tenemos que entenderlo en el contexto del tiempo y el lugar cuando se dio. Porque encender fuego era la acción básica para todo trabajo. Se encendía fuego para cocinar, para trabajar, para hacer cerámica, para todo se encendía fuego. Todavía ese mandamiento se interpreta literalmente no encender fuego en el Shabbat.
Hay otro mandamiento que ya lo encontraremos en otra porción de la Escritura de no cocinar, que lo encontramos cuando el Señor envía el maná del cielo. Y dice, no vas a cocinar. Todo lo que vas a cocinar, hazlo en el sexto día y en el séptimo día. Entonces tú disfrutas de lo que cocinaste el día anterior. Así que básicamente en la práctica lo que se hace es que se calienta. Hay mucha interpretación en todo esto. Algunas personas llevan el mandamiento de no cocinar, de no encender fuego. eh, por ejemplo, no prender el carro por la chispa que se enciende. No prender ningún encer, no encender ninguna luz. Dentro de la práctica judía vamos a ver un sinnúmero de interpretaciones de este mandamiento. Hoy te voy a traer en términos más prácticos, entender que Dios lo que quiere es que toda actividad humana que inicia trabajo como la que tú haces durante la semana, tiene que detenerse. De hecho, podemos llevarlo aún más profundo. Fuego también tiene que ver con todo lo que genera estrés, todo lo que genera ansiedad. Y usted dirá, pastor, pero eso es más difícil que simplemente no prender fósforo. Exacto, eso es más difícil que no prender una vela. El mandamiento está claro, dice que no prenda fuego. Y eso es lo que dice ahí. Y nosotros en el proceso de nosotros entender lo que Dios quiere, ¿verdad? Tenemos que comenzar con lo literal. Así que no prenda fuego, no prenda fuego. Y por eso es que tú ves que los judíos cuando entran al espacio del Shabbat, ellos prenden las velas. Las velas es una forma de ellos anunciar, hello, focus, que ahora comienza el espacio sagrado. Y las velas se prenden un poco antes de que caiga el sol. Porque al caer el sol, pues ya es el espacio sagrado donde aplica el mandamiento de no prender fuego. Aquí lo más importante, hermano, es los que optan por hacerlo literalmente, no prender nada de fuego. Y los que entienden que es un mandamiento no cocinar. Usted cocina el viernes justo antes de que caiga el sol. Y al otro día puedes calentar las cosas en microondas. Hay muchas formas de mantener aún las cosas calientes. Hay mucha gente que optan por comer cosas que no hay que calentar ni cocinar. Muchos de nosotros tenemos nuestra experiencia con el mandamiento. Aquí lo más importante es que usted se abra a un proceso sincero y genuino de querer agradar a Dios. Y que usted le diga, Señor, enséñame bien este mandamiento, porque yo lo que quiero es obedecerte a ti. Muchas veces nosotros pasamos por alto y decimos, eso no es importante. Si Dios lo dijo, es importante. Simplemente considere aún las pequeñeces. Bueno, habiendo dicho eso y retomando la relación que hay entre el día de reposo, el Shabbat, tiempo sagrado, y el tabernáculo, lugar sagrado. El Señor nos prepara para algo impresionante. El apóstol Pablo, y esto es algo que yo voy a expandir luego en mis enseñanzas en Catedral de la Fe, tanto Pablo como Pedro utilizan la metáfora del tabernáculo a la hora de hablar de nuestro cuerpo. Interesante. Que ahora, en la evolución del texto, Éxodo, Nuevo Testamento, ahora nosotros somos el tabernáculo. Nosotros somos un templo. Y de hecho la gente lo dice por ahí, cuida la dieta, cuida tu salud, porque somos templo de Dios. ¿De dónde lo sacamos? Lo sacamos del pueblo judío, aplicando el concepto del tabernáculo, del lugar sagrado al cuerpo. Así que tenemos algo interesante. ¿Qué tal
si hoy podemos escuchar la voz de los 5 libros, la voz de Dios diciéndonos, en el Shabbat, quiero que detengas toda actividad y que recuerdes que yo lo que quiero es habitar en ti. Yo lo que quiero es llenarte a ti de mí. Por eso es que no podemos encender fuego, el fuego del estrés, el fuego de los pensamientos que nos ocupan. Por eso es que Dios quiere que nosotros simplifiquemos estos 24 horas. Hazlo simple, no te ocupes, para que puedas enfocarte, para que puedas descubrir, para que puedas procesar cosas que vienen de la mente de Dios, donde Dios dice, separa este tiempo como algo sagrado, porque yo quiero que tú entiendas que para mí tú eres algo sagrado. Tú eres un tabernáculo, un lugar donde yo quiero y puedo morar. Así que cada 7 días se ensaya lo que fue interrumpido en el huerto del Edén. Hermano, si esta reflexión de la presencia de Dios en mí, el shalom, la paz de Dios en mí, ¿qué es lo que produce esa presencia de Dios? Si esto no es parte de mi experiencia en el día de reposo, si el día de reposo para mí es solamente prendí las velas, comí el pan, tomé el vino o el jugo, fui a la iglesia, no trabajé, estoy aquí descansando. Si eso es lo único que distingue tu Shabbat, todavía estás en la superficie. Dios lo que quiere es que tú entiendas. Vaya aquel, deténganse, reúnanse, santa convocación, preséntense delante de mí, reconozcan que hay que separar un tiempo. Shabbat. Pekudei. La inauguración de la presencia en el tabernáculo. Descubrir que Dios te creó para que pudieras tener comunión con tu Creador. Intimidad con tu Creador. En tiempos tan difíciles como estos, donde la gente está llena de depresiones y no saben de dónde viene esa depresión. Donde la gente se sienten insatisfechos y habiendo alcanzado grandes cosas en la vida, no saben de dónde viene el vacío. En tiempos, hermano, donde las malas noticias y las pruebas pueden desenfocarnos, pueden hacer que nuestra vida se convierta insípida, sin sabor, que aunque tengas familia, aunque tengas logros, tu casa, de tu sueño, tu profesión, hayas viajado, tienes la ropa que siempre anhelaba, haces el hobby que siempre anhelaba, tantos sueños se han hecho realidad. Pero cuando tú estás solo en tu habitación, cuando estás en tu carro, en el semáforo, en la luz roja o en el tráfico, cuando estás en ese momento donde estás solo tú y tus pensamientos, muchas veces somos confrontados con, tú sabes que no estás completo. ¿Y qué es lo que me va a completar? ¿Qué es lo que hace que yo te completo? Restaurar mi relación con Dios. Restaurar la presencia del Dios Todopoderoso en mi vida. Si esta porción, hermano, te ha puesto a pensar, yo sé que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en este mundo religioso donde estamos. Ver todos los videos, estudiar todas las clases bíblicas. Pero yo quiero que
este Shabbat, simplifiques tu entorno. Trata de esconderte de toda distracción. Y no me malinterprete, hasta de tanto libro. Limpia todo. Que tu entorno en este Shabbat sea el más simple. Muchos de ustedes van a la Santa Convocación, se congregan. Cuando salgan y lleguen a su casa, siéntate en el patio de tu casa. Quédate ahí. No hables con nadie. Haz un espacio, un lugar sagrado, en el tiempo sagrado. Y medita y reflexiona que el mensaje del cierre del Éxodo es Dios diciéndote, si supieras cuánto anhelo regresar a tu vida, si supieras cuánto anhelo descender a ti. Fíjate que Dios no está diciendo, sube a mí, Él le está diciendo, yo lo que quiero es que simplifiques tu vida, detengas todo, porque yo quiero descender a ti. Y yo oro de que este Shabbat sea el Shabbat más simple, pero más ungido. Y en la presencia del Señor hay paz. En la presencia del Señor hay sanidad. En la presencia del Señor hay paz en medio de la tormenta. La respuesta es la presencia del Señor. La mente, ante malas noticias, la mente vuela, corre. Pero ante la presencia del Señor, hasta las neuronas tienen que doblar rodillas. Y a veces tenemos que nosotros insistir y simplemente quedarnos ahí en la presencia del Señor. Apagar la radio, apagar el celular. Es más, cuando se acabe esto, termina, apaga el video, apaga tu computadora. Simplifícate en este Shabbat. Porque cuando caiga el sol, vas a volver a trabajar. Son 6 días donde nuestras neuronas comienzan el modo de reacción y a correr y a manejar el estrés y a darle seguimiento a los problemas y a las situaciones. Tú necesitas más que recargar batería. Tú necesitas sanar. Y ese es el mensaje del cierre de esta parashá. Espero que haya sido de bendición. Y si es de bendición, este video, compártelo con alguien que tú amas. Compártelo con alguien que tú entiendas que necesita parar un momento y descubrir qué es lo que le hace falta. Dios te bendiga. Dios te guarde. Shalom.